Ok, gentecita, siguiendo pues con lo de la teoría de conjuntos, ya se vio lo que el concepto de conjunto, los elementos, la manera de especificar los conjuntos, como les decía, determinar un conjunto por extensión o por comprensión, aquí no lo llaman de esa manera, pero especificar cada uno de los elementos es lo que yo llamo por extensión, y expresarlo como una regla, en una proposición, unas palabras, es lo que llamaríamos por comprensión. Ahora, allí ustedes trabajaron algunos problemitas que luego en clase presencial pues veremos algunos otros de los que ya se hicieron en el tablero. Vamos ahora con el concepto de subconjunto, ¿sí? Dice, suponga que todo elemento de un conjunto A también es un elemento de un conjunto B. Es decir, si A minúscula es elemento de A mayúscula, que es el conjunto, implica que A es elemento de B, entonces se dice que A es subconjunto de B. ¿Ok? Recuerden, si A, elemento de A, implica, entonces ese sí implica, recuerden, lógica matemática, ¿eh? Las conectivas. Entonces, si que esto suceda, quiere decir que esto también es porque este que está aquí, ¿eh? El conjunto A, es subconjunto de B. ¿Ok? También se dice que A está contenido en B o que B contiene a A. Y esa relación se escribe de esa manera, ¿sí? El símbolo, este que ustedes ven aquí, ¿sí? Se lee que A es subconjunto de B o que A está contenido en B. Y si lo leemos de esta manera, con el símbolo al revés, decimos que B contiene a A. ¿Ok? Entonces, dos conjuntos son iguales si ambos tienen los mismos elementos equivalentemente, si cada uno está contenido en el otro. Es decir, A es igual a B, sí y solo sí. Entonces aquí el sí y solo sí, acuérdense que es la doble flecha, ¿ok? Si A está contenido en B y B está contenido en A. Si A no es subconjunto de B, porque al menos un elemento de A no pertenece a B, se escribe entonces que A y el mismo símbolo, ¿verdad? De estar contenido o de ser subconjunto, pero con ese travesaño, ¿ya? Entonces significa que no está contenido, que no es subconjunto. Veamos algunos ejemplos. Y aquí tenemos, dice, considere el conjunto A 1, 3, 4, 7, 8, 9. El conjunto B 1, 2, 3, 4, 5. Y el conjunto C 1, 3. ¿Ok? Entonces nosotros claramente observamos que los dos elementos del conjunto C están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Por eso, sin dudarlo, podemos afirmar que C está contenido en A o que C es subconjunto de A. Igual que C es subconjunto de B, ya que 1 y 3, que son los elementos de C, ¿verdad? También son miembros de A y B. Pero B no es subconjunto de A, ¿sí? Porque a pesar de que el 1, el 3, el 4 están en A, el 2 y el 5 no lo están, ¿ya? ¿Ok? Aquí está escrito. Y por eso, al no pertenecer al conjunto A, entonces no podemos afirmar que A contiene a B, ¿sí? Así que A no es subconjunto ni de B, ni tampoco B es subconjunto de A. ¿Ok? Y en el caso de A, pues tiene el 7, 8 y 9. Por lo tanto, no lo es tampoco. Muy bien. En la propiedad 1 dice, en matemáticas es una práctica común cruzar un símbolo con una línea vertical, ¿sí? O una diagonal. Más bien usamos la diagonal para indicar el significado opuesto o negativo del símbolo. Y eso es lo que pasaba acá con el hecho de que yo diga es subconjunto, y aquí con aquí estoy diciendo es subconjunto, pero aquí estoy diciendo no lo es.
¿ok? Propiedad 2. La declaración A con este símbolo B no excluye la posibilidad de que A sea igual a B. De hecho, para todo conjunto A se tiene que A es su conjunto del mismo, ya que todo elemento de A pertenece a A. No obstante, si A está contenido en B o A es su conjunto de B y A no es igual a B, entonces se dice que A es un subconjunto propio. Importante este concepto, gentecita. Subconjunto propio, ¿ya? De B. Lo que a veces se escribe simplemente la C sin la posibilidad de poner la parte de abajo con la rayita, porque al ponerlo así estamos diciendo que es un subconjunto, pero puede que sean iguales, ¿ya? Pero el hecho de ponerlo así estrictamente es porque es un subconjunto propio, ¿sí? Porque es todos los elementos de A están contenidos en B, pero no es igual a B. Bien, la propiedad 3 dice, suponga que todo elemento de un conjunto A pertenece a un conjunto B y que todo elemento de B pertenece a un conjunto C. Entonces resulta evidente que todo elemento de A también va a pertenecer a C. En otras palabras, si A está contenido en B, o A es su conjunto de B y B es su conjunto de C, entonces A es su conjunto de C. Y a eso nosotros le llamamos, y más adelante de repente volverá a salir ese término, es la propiedad de la transitividad. ¿Ok? Bien, las propiedades anteriores llevan al siguiente teorema. Teorema 1.1, sean A, B y C tres conjuntos cualesquiera. Entonces, la primera afirmación en este teorema dice que todo conjunto es subconjunto de él mismo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el primer subconjunto que puede tener un conjunto es el mismo. No hablemos del primer subconjunto, porque allí más adelante vamos a ver cuando veamos el conjunto potencia, que hasta el conjunto vacío es subconjunto. Bien, entonces, la 2, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, entonces porque A es igual a B. Y la tercera es que si A está contenido en B y si A es su conjunto de B y A es su conjunto de B, entonces A es su conjunto de B. Aquí creo que debió ser la tercera. Debió haber sido lo que decía la tercera propiedad. Si A es su conjunto de B y B es su conjunto de C, entonces A es su conjunto de C. ¿Ok? Bien, símbolos especiales. En el texto aparecen muy a menudo algunos conjuntos para los que se usan símbolos especiales. Algunos de estos símbolos son N, que debemos entender que es el conjunto de los números naturales o enteros positivos. Creo que anteriormente les he hecho, ¿verdad?, el mapita conceptual allí de cómo los conjuntos numéricos están contenidos unos dentro de otros. Z es el conjunto de los números enteros, Q representa los números racionales, R el conjunto de los números reales y C el conjunto de los números complejos o imaginarios. Entonces yo les planteaba algo como esto: los naturales están todos contenidos en el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números enteros están todos contenidos en el conjunto de los números racionales, y ellos unidos con el conjunto de los números irracionales conforman al conjunto de los números reales. Pero a su vez el conjunto de los números reales está totalmente contenido, y esto sí no se les había mencionado, en el conjunto de los números complejos. ¿Ok? Entonces eso nos ayuda a ver la pertenencia de un conjunto en otro. ¿Ok? Y podemos llamar que tal conjunto, el que está más adentro, es su conjunto del otro. ¿Ok? Bien, entonces aquí siguiendo con más que todo conceptos: conjunto universo, conjunto vacío, ¿ya? Dice, todo
todos los conjuntos que se estudian en cualquier aplicación de la teoría de conjuntos pertenecen a un gran conjunto fijo denominado universo, que se denota por la U, a menos que se establezca o implique otra cosa. Dados un conjunto universo U y una propiedad P, en U pueden no haber elementos que tengan la propiedad P. Por ejemplo, el siguiente conjunto no tiene elementos. ¿Ok? Dice S es igual a X tal que X es un entero positivo, ¿sí? Y X cuadrado es igual a 3. Nosotros sabemos que el 3 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿ya? Y si los elementos del conjunto S es X, no X cuadrado, para poder saber a quién es igual X tenemos que sacar raíz cuadrada. Y no hay ningún número entero que multiplicado por sí mismo nos dé 3. Y como la regla dice esto, entonces nosotros tenemos que decir que no tiene elemento este conjunto. Y sería un conjunto vacío. Un conjunto que no tiene elementos se denomina conjunto vacío, también llamado conjunto nulo. ¿Ok? Y se denota por este símbolo así. También ustedes lo van a encontrar así, con dos llaves y nada entre ellas. Esos dos son los más utilizados para hablar de conjunto vacío, esos dos símbolos. Solo hay un conjunto vacío, es decir, si S y T son vacíos, entonces S es igual a T, ya que tienen exactamente los mismos elementos, a saber, ninguno. Así que el conjunto vacío, con este símbolo señalado, también se considera como un subconjunto de cualquier conjunto, y eso se los decía hace un ratito. Así, el planteamiento formal de este sencillo resultado es el teorema 1.2. Para cualquier conjunto A se tiene que A, ¿verdad?, contiene al vacío y A está contenido en el universo. ¿Ok? Bien, antes de seguir con el concepto de conjuntos ajenos y disjuntos, o vamos a verlo rapidito para ir a ver algunos de los problemas resueltos. Dos conjuntos A y B son ajenos o disjuntos si no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, A es 1, 2, B es 4, 5, 6, C es 5, 6, 7, 8. A y B son ajenos o disjuntos porque no tienen ningún elemento en común. Sin embargo, A y C, ¿verdad? Y también A y C son ajenos, pero B y C no lo son, porque al menos tienen al 5 y al 6 en común. ¿Ok? Entonces, observe que si A y B son ajenos, entonces ninguno es subconjunto del otro, a menos que uno sea el conjunto vacío. ¿Ok? Si uno de los conjuntos que está aquí, de los tres que planteé, fuese el conjunto vacío, sí lo tienes que poner como subconjunto del otro, porque ya acabamos de ver esto en el teorema 1.2, que para cualquier conjunto, el conjunto vacío es subconjunto de él. Y a su vez, él como conjunto, ¿verdad?, es subconjunto del universo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí rapidito. En los problemas resueltos. Me pasé bastante. Ya iba a quedar asustado porque nos habíamos ido para el tema de relaciones. Aquí. En los problemas resueltos, ya ustedes habían estado, ya se había visto, pues, en clase presencial el 1.26 y el 1.27. Entonces, el 1. Ok, vamos de todas maneras a ver rapidito para que puedan terminar lo de los propuestos que se habían asignado ese día. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son iguales?
y lo que había que hacer era resolver cada uno de estos conjuntos, su regla que decía, para al final, al tenerlos todos así, de manera explícita, ¿sí? O como yo le digo, por extensión, usted podía determinar quién era igual a quién, ¿sí? Y de eso se había trabajado. Ahora, el 1.27 dice, enumere los elementos de los siguientes conjuntos si el conjunto universo es A, B, C hasta Y, Z, significa el alfabeto. Además, identifique cuáles de los conjuntos, en caso de haber algunos, son iguales. Entonces, el conjunto A, nosotros sabemos que es igual a E, I, O, U. Un conjunto que tiene 5 elementos, ¿ok? El conjunto B dice es una letra de la palabra leader. Entonces, tendríamos que, tengo la L, la I, la T y la ponemos una sola vez. Viene la L de nuevo, pero ya está puesta, y la E. L-I-T-E, ¿ok? Venga a ver ahora en el C. X tal que X precede a F en el alfabeto. X tal que X precede a F en el alfabeto. ¿Qué significa eso? Que son todas las letras que están antes de F en el alfabeto. ¿Ah? A, B, C, D y la E. Porque de ahí viene la F. Entonces, las letras que están antes de la F en el alfabeto son la A, B, C, D, E. Y finalmente la D, una letra de la palabra, no sé cómo se menciona eso, title, o en perfecto español diríamos title, ¿ok? Entonces, T, la I, la L y la E. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, ¿quiénes son iguales? Allí afirmaríamos que los únicos conjuntos iguales son el B y el D. Porque aunque no tienen el mismo orden, tienen los mismos elementos. Los demás no. ¿Ok? Bien, ahora veamos entonces en el punto... ay, no puede ser que yo me puse a resolver suplementario. Gentecita, no sé qué está pasando. Porque yo de repente vi aquí rapidito problemas resueltos. Y se me corre la página. Caramba. Aquí está. Sí. Pero de todas maneras el 1.26 lo habían resuelto en el tablero ya. ¿Ok? Me puse a resolver uno de los suplementarios. Eso es trampa. Yo voy a sustituirlo. Ok. Entonces aquí era pues decir cuáles eran iguales. Y definitivamente en este suplementario XYZ, ZYZ, X, de todas maneras, esto, aunque esté repetido, XYZ, se puede poner una sola vez. Igual aquí, XYZ. ¿Ah? Y aquí, XYZ. No importa el orden que tenga, todos son iguales, ¿verdad? Todos son iguales. Enumere los elementos de cada conjunto, donde n es el conjunto de los números naturales. Entonces aquí A dice que X, elemento de los naturales, tal que X es mayor que 3, pero menor que 9. Pero menor que 9, así que son estos números que están aquí. Entonces este va a ser, dice X tal que X es par, menor que 11. Entonces los naturales empiezan en el 1, pero como es par, 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. Esos serían los elementos de ese conjunto. Y así nos vamos, ¿no? ¿Ok? El C, entonces, X, elemento de los naturales, tal que X, tal que
4 más x igual a 3. 4 más x igual a 3. Al resolver esa ecuación el 4 pasa negativo y x sería menos 1. Pero dice que x tiene que ser elemento de los naturales. Y como la solución es negativa, ese resultado no está en los naturales. Por lo tanto decimos que es conjunto vacío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, y aquí ya estaban resueltos. ¿Ok? Entonces dice, sea A 2, 3, 4, 5, demuestre que A no es subconjunto de B si B es igual a X tal elemento de los naturales donde X es par. ¿Ok? Donde X es par. Entonces significa que eso es, este es un conjunto, ¿verdad? Que no va a tener fin. Dos, 4, 6, 8, 10 y ahí nos vamos. Entonces, ¿por qué A no es subconjunto de B? Porque existe, ¿verdad? El 3 y el 5 que no están en B, ¿ya? Entonces aquí está. Es necesario demostrar que por lo menos un elemento de A no pertenece a B. Y con el hecho de mencionar solo el 3 o solo el 5, y usted dice luego 3 elementos de A, y puesto que B consta de los números pares, 3 no es elemento de A. Por tanto, 3 no es elemento de B. Aquí debió ir B. Tiene errores este libro. Por tanto, A no es subconjunto de B. Y la segunda dice, demuestre que A es un subconjunto propio de este que está aquí. ¿Ok? Este que está aquí, que es el 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 9. ¿Sí? Hasta llegar a 9. Entonces, significa que el conjunto C tiene los números del 1 hasta el 9. Y aquí yo tengo al 2, 3, 4 y 5. Entonces todos ellos están aquí. Entonces, ¿cómo uno afirma esto? Uno dice, bueno, cada elemento de A pertenece a C, por lo que A está contenido en C. Por otra parte, 1 de C es elemento de C, pero no de A. Así que ya con eso podemos decir que ellos no son iguales. Recuerden que dijimos que eso de subconjunto propio significa que un conjunto está contenido en el otro, pero no son iguales. Entonces, para decir que no son iguales, bastaba con tomar alguno de C y decir, bueno, está en C, pero no está en A. Y de esa manera descartamos que A puede ser igual a C, por lo que entonces A es un subconjunto propio. ¿Ok? Bien, entonces a esto, ahora sí, como quisiera, bueno, de todas maneras, ahí va a quedar grabado, pero ahorita voy a borrarlo. Para que usted de todas maneras intente analizármelo. Ok. Muy bien. Entonces, este ya lo habían hecho. Este ya lo habían hecho. Traten de hacer entonces este. Y aquí, en el 1.28, tenemos, dice sea A igual a los números del 1, 2, hasta el 9. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B, el 2, 4, 6, 8. C, los 5 impares que están aquí. D, el 3, 4, 5 y E, 3, 5. ¿Cuáles de esos conjuntos pueden ser iguales a X bajo cada una de las condiciones siguientes? ¿Ok? Entonces uno va leyendo las condiciones y uno va pudiendo afirmar lo que dicen en la pregunta. ¿Ok? Así que entonces, que habla de subconjuntos. ¿Ok? Entonces tendrían que hacerme esto. Bien, en otro video vamos a trabajar las operaciones con conjuntos, que va a ser muy interesante. Vamos a dejar este hasta aquí.